Cada amanecer trae consigo una oportunidad decisiva. El instante en que, antes de dejarte atrapar por las notificaciones y las obligaciones, tu mente se abre a dos posibilidades radicalmente distintas. Una de ellas te sumerge en el torbellino de la ansiedad, la duda y la derrota. La otra te conduce por un sendero de paz, propósito y fe inquebrantable. Esa encrucijada diaria no es un accidente psicológico, sino el crisol donde se forja tu libertad o se fragua tu encarcelamiento emocional. ¿Acaso te has detenido a preguntarte quién ejerce el verdadero dominio de tu interior? ¿Cristo con su voz de sabiduría eterna o un cúmulo de emociones que elevan sus caprichos al rango de verdad absoluta? La respuesta a esa cuestión define no solo tu calidad de vida, sino también tu capacidad de amar, servir y testificar del poder transformador del Evangelio. Jesús te llama a gobernar tu mente con autoridad divina, no a ser rehén de los vaivenes emocionales que el mundo y tu historia personal imprimen en tu alma. Mientras la cultura contemporánea ensalza la autenticidad del sentir, como si entregar la rienda de los afectos equivaliera a liberarse, la palabra declara lo contrario. El creyente está llamado a dirigir sus emociones desde el timón de la fe. La mente, en la visión bíblica, no es un territorio neutral, es un campo de batalla o un campo de siembra, dependiendo de quién la gobierne. Si el enemigo siembra pensamientos de derrota, tú cosecharás miedo y parálisis. Si el Espíritu siembra confianza en el Dios que pelea tus batallas, recogerás fruto de fortaleza, calma y esperanza. En esta reflexión de 60 minutos, recorrerás pasos concretos para reeducar tu entendimiento. Aprenderás a desenmascarar las mentiras que te susurran la ansiedad, a derribarlas con la espada del Espíritu que arrebata toda altivez contraria al conocimiento de Dios y a edificar en tu interior un palacio de pensamientos cimentado en la verdad de Jesucristo. No se trata de un manual de autoayuda, ni de una simple charla motivacional. Es un entrenamiento espiritual con base doctrinal, destinado a dotarte de herramientas efectivas para vencer la voz de la duda y alentar cada fibra de tu ser con la misma autoridad con la que Cristo calma la tormenta. Quizá llegas a estas palabras con el peso de noches en vela, con la mente abrumada por proyecciones sombrías o con la sensación de que tus emociones chocan como olas en un mar embravecido. Tal vez has aprendido a convivir con el murmullo constante del «¿y sí?», sin darte cuenta de que fuiste diseñado para descansar en el regazo de un Padre que nunca duerme. Hoy te invito a regalarte un espacio diferente, a soltar la urgencia de tantas preguntas sin respuesta y entregar tu intelecto a aquel que dio su vida para que tu mente sea santificada por la verdad. A lo largo de este recorrido, descubrirás que reinar en tu mente no es un privilegio de superespirituales, ni un camino de perfección instantánea. Es más bien una invitación constante a alinear tu conversación interna con la palabra, a cultivar hábitos de obediencia y a reconocer que, cuando el Señor te confía sus promesas, no hay argumento de pánico que pueda prevalecer. Al concluir este tiempo, tu meta no será solo haber consumido contenido, sino haber encendido un nuevo fuego de transformación que perdure más allá de estos minutos, marcando cada decisión con la autoridad de Cristo, quien sostiene tu mente con cuerdas de amor. Suscríbete y adéntrate ahora en esta travesía interior. Mantén tu corazón expectante y tu voluntad dispuesta, porque no existe un mañana tan cargado de promesas como el que Dios desea regalarte cuando decides, sin retroceder, cederle el gobierno de tu mente a su voz. La guerra contra la ansiedad y el miedo no requiere de manifestaciones espectaculares ni de encuentros dramáticos con fuerzas oscuras. Basta con un solo pensamiento para asestar un golpe certero a tu fortaleza interior y desdibujar la paz que tanto anhelas. Piensa en esos momentos en que un susurro mental te avisó de un posible fracaso antes siquiera de empezar la tarea.
No lo lograrás. Están a punto de descubrir tus limitaciones. Si confías en esa promesa, acabarás defraudado. Esos mensajes, lejos de ser producto de tu imaginación desbocada, son proyectiles dirigidos con precisión milimétrica a tu autoestima, a tus proyectos más queridos e incluso a tu comunión con Dios. Al principio, puede que apenas los percibas como una brisa ligera, casi inocua, como el rumor suave de unas hojas que se agitan. Pero no permitas que su aparente insignificancia te engañe. Esa brisa, de no ser detenida, se convertirá en vendaval que arranca de raíz la confianza y desestabiliza los cimientos de tu serenidad. La prueba de lo peligroso que resulta este asalto silencioso es que, a menudo, no lo reconoces como un ataque. Sencillamente, te despiertas un día descubriendo que tu hábito ha sido el de vivir con la tensión permanente de «y si», sin entender cómo ni cuándo tu mente enganchó la carretera de la inquietud. La Escritura nos revela la estrategia del adversario y al mismo tiempo nos ofrece el antídoto. En 2 Corintios 10:5, Pablo describe con claridad quirúrgica la maniobra de la guerra invisible y la respuesta victoriosa. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa derribar argumentos? Significa reconocer que tras la apariencia de un razonamiento lógico o de un sentimiento irresistible, se oculta una mentira destinada a separarte de la fe en las promesas divinas. Cuando un pensamiento susurra, todo va a salir mal, o es demasiado tarde para cambiar, tu misión no es aceptarlo con resignación ni negarlo con simple voluntad, sino confrontarlo con la luz de la Escritura. Para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. El Señor pelea por ti, tú mantén la calma. Éxodo 14:14. Al exponer la falsedad del argumento con la verdad de Dios, los desmantelas y le quitas su poder. Por otro lado, llevar cautivo todo pensamiento implica ejercer tu autoridad divina de forma activa. No basta con borrar mentalmente la voz de la ansiedad como si fuera una nota molesta. Debes someterla a la voz de Cristo mediante una proclamación firme. En el nombre de Jesús, reprendo todo temor y me niego a honrar con mi atención ninguna voz que hable de derrota. Esa declaración no es un simple autoengaño ni un acto de optimismo voluntario, sino la materialización de tu verdadera identidad. Eres morada del Espíritu Santo, ungido para proclamar el reino aquí y ahora, incluso cuando los fantasmas de la duda se empeñan en recordarte tus flaquezas. Si abordas esta batalla en solitario y sin apoyo, pronto te sentirás exhausto. Por eso la Escritura equipa al creyente con aliados espirituales y uno de los más decisivos es el yermo de la salvación. Efesios 6:17. Imagina ese casco cubriendo tu mente con un manto de perdón y de certeza. Te recuerda que ya fuiste justificado por la gracia de Dios, que tus pecados fueron borrados y que no hay acusación válida contra quien está en Cristo Jesús. Con ese yelmo, la voz acusadora pierde el filo y cualquier reprocho dirigido hacia tu pasado se estrella contra la muralla del perdón divino. Cuando te descubras sumido en la culpa, invoca mentalmente esa protección. Señor, bajo el yelmo de tu salvación, solo resuenan mis victorias en Cristo. La dinámica de esta guerra cobra especial fuerza en dos momentos clave del día, la mañana y la noche. Al despertar, antes de dejar que el teléfono o las noticias dicten tu ánimo, dedica un instante a invitar a Cristo a tomar posesión de tu entendimiento. Un segundo de silencio para confesar: Señor, tú eres el primero en mis pensamientos, guíalos y protégelos hoy. Al acostarte, en lugar de repasar los temores que te persiguieron, recuerda las promesas que proclamaste y observa cómo han producido fruto de paz. Gracias, Padre, porque mientras yo dormía, tú obrabas en mi interior.
Estos gestos tan sencillos establecen rutinas espirituales que dificultan la entrada de la ansiedad como invitada inesperada. No permitas que tu mente, dejada sin cultivar, se convierta en un área baldía llena de malas hierbas. En este terreno descuidado proliferan el temor, la culpabilidad y la preocupación. Se agrupan como bandidos en la oscuridad de la noche. Pero cuando dedicas disciplina a derribar cada argumento hostil y a asentar tu corazón en la verdad de Dios, florece un paisaje interno diferente. Surge una convicción que no se socava con los cambios de escenario, una fortaleza que permanece intacta aun cuando la tormenta arrecia. La misión diaria consiste en arar el suelo mental con un cuestionamiento constante. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Me separa de Dios o me acerca a Él? Y ante la respuesta clara de que procede de la trampa enemiga, aplicas inmediato la palabra que lo contraría. El adversario también seduce con media verdad. Algunas de sus mentiras van envueltas en consejos con apariencia de prudencia. Te dirá, por ejemplo, que ser precavido es signo de sensatez, cuando en realidad el exceso de cautela te ancla en la indecisión. Te convencerá de que planear el futuro es sinónimo de sabiduría, pero ocultará que obsesionarte con lo que aún no ha llegado es semilla fértil de ansiedad. Tu tarea es discernir la intención que se oculta tras la fórmula engañosa. Si no trae en su interior un camino claro de esperanza, estás frente a un argumento de miedo. Con las Escrituras en la mano, confronta toda media verdad con su integridad. Mateo 6:34 advierte: no os afanéis por el día de mañana. Y Primera de Pedro 5:7 invita a echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Estas afirmaciones no son meros eslogans suaves, sino antídotos crédulos que rompen la lógica de la preocupación. La victoria en esta batalla interna no radica en evitar por completo los pensamientos negativos. Sería una guerra eterna, sino en no concederles espacio prolongado. El proceso consiste en 3 pasos sucesivos e inseparables: detectar la voz hostil, exponerla con la espada de la verdad y reemplazarla con una declaración de fe. Con cada ciclo de este ejercicio, tu mente aprende a responder de inmediato. Primero, con atención alerta. Segundo, con el juicio bíblico. Tercero, con la proclamación jubilosa de que Dios es tu refugio y fortaleza. Al hacerlo de manera continuada, la ansiedad pierde su fuerza, pues ya no haya terreno donde anidar. Este camino de derribar argumentos y de llevar cautivos los pensamientos no esquiva la realidad de la dificultad. Más bien, la enfrenta desde la convicción de que Cristo ya rompió el poder del miedo con su victoria en la cruz. Con el tiempo, notarás que la ansiedad ya no te asesta sorpresa, sino que te dice: aquí estoy, y tú simplemente respondes: sí, lo oigo, pero no gobernarás mi mente, porque mi esperanza está firme en Cristo. Ese diálogo interno, que al principio puede sentirse forzado, acaba por arraigarse de tal modo que se convierte en tu corriente mental predominante. Si permites que el adversario instale sus fortalezas mentales, duda, pánico o reproche, pronto descubrirás que tus jornadas transcurren bajo su influjo. La duda levanta muros invisibles que te impiden dar el primer paso hacia aquello que deseas. El pánico retuerce tu respiración y convierte cada detalle en amenaza. El reproche autoimpuesto revienta tu autoestima y empaña tu relación con Dios y con los demás. Bajo el dominio de esas fortalezas, tu mente vive en estado de sitio, reaccionando a cada estímulo con alarma y agotando recursos emocionales que debieran invertirse en creatividad, calma y servicio. En cambio, cuando aplicas con constancia la palabra de Dios como espada, cortando de raíz los argumentos de derrota, te posicionas en la ofensiva. Esa espada bíblica no es un accesorio teórico, sino un arma afilada en la que cada versículo derriba la mentira que el miedo susurra. Al mismo tiempo, al cubrirte con el yelmo de la salvación,
proteges tu mente del ataque de la culpa y de la acusación. Ese casco espiritual te recuerda que no eres prisionero de tus errores. Eres hijo perdonado, sustentado por la gracia de Cristo. Proclamar la autoridad de Jesús en tu entendimiento fortalece tu posición. Cada declaración de fe, en el nombre de Jesús reprendo este temor. Mi mente obedece a Cristo. Reconstruye los cimientos de tu gobierno interno, desplazando la tiranía de la ansiedad. Así, retomarás el control absoluto de tus pensamientos y descubrirás una paz estable, esa serenidad profunda que permanece aun cuando las circunstancias externas sean adversas. Desde esa nueva perspectiva de calma, estarás preparado para avanzar al siguiente nivel, identificar con claridad los pensamientos que no provienen del espíritu y a partir de ahí, implementar prácticas de renovación diaria, oración, confesión bíblica, lectura devocional, que anclarán tu victoria de manera definitiva. De este modo, tu mente dejará de ser un territorio invadido y se convertirá en un santuario de fe, donde reina la libertad. No existe un punto de equilibrio mágico en el que tu mente permanezca inmune a las corrientes que la atraviesan. Cada pensamiento que alojas en tu interior deja una huella, como la gota de agua que una y otra vez cincela la roca. Si no intervienes de manera voluntaria en este proceso, quedarás a merced del instinto natural de la carne y de la estrategia sinuosa de tu adversario. Pero esta realidad no debe asustarte, antes bien, te muestra la necesidad de cultivar tu intelecto con renovada diligencia, porque allí crecerá la confianza o se enquistará la ansiedad. El apóstol Pablo lo describió con claridad en su carta a los Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La mente no se renueva por accidente ni por aspiración pasajera. Se transforma solo cuando tú decides deliberadamente reemplazar las pautas de pensamiento que el mundo impone con las pautas de fe que Dios revela. Esa renovación es tan profunda que provoca en tu vida un discernimiento nuevo. Llegas a comprender el propósito eterno de tu existencia y a ejecutar tu voluntad según el diseño divino. Visualiza tu vida diaria como un gran paisaje mental. Al amanecer, si permites que lo primero que brote sea la queja contra el reloj que suena, la prisa de un mensaje urgente o el fantasma de qué pasará hoy, comienzas a arar la tierra con el hierro de la ansiedad. Cada reproche al pasado y cada temor del futuro excavan surcos que facilitan el nacimiento de semillas de pánico. Sin embargo, si eliges al primer latido del día inhalar las promesas de Dios, Él renueva mis fuerzas como las águilas, Isaías 40:31, introduces un abono de esperanza que fomentará la resiliencia ante las tormentas venideras. Imagina luego un terreno donde crecen malezas espirituales, el miedo, la indecisión, la crítica implacable contra uno mismo y contra los demás. Esa maleza no se elimina con indiferencia ni con el mero deseo de un pensamiento positivo. Hay que arrancarla de raíz, entendiendo que detrás de cada brote hay un argumento hostil. No eres capaz, no mereces la sanidad, nadie entiende tu dolor. Al detectarlo, no basta con extirpar la maleza, hay que plantar flores de obediencia, con nombres concretos como gratitud a Dios, confianza en su soberanía o descanso en sus promesas. En este proceso de formación mental, las rutinas juegan un papel decisivo. ¿Cuántas veces pasas horas frente a las redes sociales absorbiendo reclamos de éxito o belleza o seguridad que no coinciden con tu realidad? Cada imagen de perfección ajena puede convertirse en un semillero de insatisfacción y de comparación venenosa. Por el contrario, cuando llenas tus oídos y tu corazón con lecturas selectas de la Escritura, salmos breves, epístolas prácticas, devocionales centrados en la fidelidad de Dios, estás delimitando tu campo de visión a lo que edifica tu fe.
Cada línea que lees es como una valla protectora que impide la entrada de pensamientos de derrota. La transformación del entendimiento no es un mero acto intelectual, sino una respuesta de obediencia al mandato de amar a Dios con toda tu mente. Amar al Padre con la mente implica emplear tus capacidades racionales, analíticas y creativas para conocer su voluntad y para aplicarla en tus circunstancias. No es contrario a la experiencia emocional, la trasciende y la orienta. Cuando amas a Dios con tu mente, dedicas cada decisión, cada cálculo y cada plan a su gloria, y no a la esclavitud de tus propias convicciones erróneas. Para profundizar en esta dinámica, considera 3 momentos clave del día. 1. Al despertar. Antes incluso de apoyar los pies en el suelo, dedica el primer suspiro a consagrar tu mente. Mientras la conciencia despierta y el cuerpo aún permanece suspendido entre el sueño y la vigilia, pronuncia con el corazón una breve ofrenda. Señor, mi mente es tuya, guárdala hoy en perfecta paz. Este acto inicial, aunque consuma apenas unos segundos, define el punto de partida de tu jornada. En lugar de caer de golpe en la vorágine de mensajes y obligaciones, estableces un espacio de calma donde reconoces tu dependencia de la intervención divina. Con ese sencillo acto de entrega, no solo invitas a Dios a gobernar tus pensamientos, sino que refuerzas tu voluntad para rechazar desde el primer momento los asaltos de la ansiedad. Cada mañana puedes acompañar esta confesión con un versículo breve, por ejemplo, Isaías 26:3 o Salmos 23:1, impreso en una tarjeta junto a tu cama para que tu mirada lo fije antes de levantarte. 2. Durante las labores cotidianas. En el ritmo frenético del trabajo, las preocupaciones suelen colarse sin aviso. Un correo urgente, una llamada inesperada, un comentario hiriente. Cuando percibas el primer signo de tensión, corazón acelerado, nudo en la garganta o una sensación de alarma, detén tu rutina por un instante. Aparta la vista de la pantalla, cierra los ojos y realiza 5 respiraciones conscientes. En cada inhalación, repite mentalmente un versículo que te ancle en la esperanza. Mi Dios proveerá, Filipenses 4:19. Jehová es mi pastor, Salmo 23:1. No temas, yo estoy contigo, Isaías 41:10. Y en cada exhalación, suelta la presión, soltando el tengo que y el debo. Este breve ejercicio, que no roba más que medio minuto, reconfigura tu química interna y pone a la palabra de Dios en el primer lugar de tu pensamiento, desplazando los argumentos de pánico y devolviendo claridad a tu mente. 3. Al finalizar la jornada. Antes de permitir que el cuerpo se hunda en el sueño automático, realiza un breve examen mental de lo vivido. Tómate un momento para repasar los instantes de estrés y observa cómo respondiste. Identifica al menos una victoria, quizá resististe la ira en una discusión, mantuviste la fe ante un imprevisto o agradeciste en lugar de quejarte, y ofrécela en gratitud. Gracias, Señor, porque en esa circunstancia pude recordar tu fidelidad. Este reconocimiento no es un ejercicio de vanidad, sino la siembra de confianza para el día siguiente. Asegúrate de cerrar con una promesa bíblica, Salmo 4:8, Proverbios 3:24 y una breve petición de reposo. Te entrego mis pensamientos. Confío en tu cuidado mientras duermo. Con ello, sellas tu mente bajo la protección divina y te preparas para un descanso reparador que renovará tu fortaleza interior. Las prácticas anteriores pueden parecer simples, pero su constancia forja un nuevo patrón mental. A lo largo de una semana, notarás que la ansiedad pierde premura. Con el paso de un mes, emergerá una claridad inusitada sobre tus metas. No es magia ni meramente disciplina psicológica. Es obediencia al mandato eterno de renovar tu manera de pensar y de experimentar la prueba de la buena voluntad de Dios. Las consecuencias de descuidar este proceso son profundas.
Una mente que se conforma con la lógica del mundo produce un testimonio sin peso espiritual. El creyente reacciona con amargura cuando las circunstancias fallan, se desanima frente a la falta de reconocimiento humano y traza sus valores a partir de estándares ajenos. En cambio, una mente que se deja moldear por el Espíritu Santo refleja una solidez que trasciende la adversidad. Sus reacciones son rápidas para la alabanza, resistentes a la duda y seguras de la presencia de Dios. Quizá tu pregunta sea, ¿por dónde empiezo si mi mente antes se ha vuelto un caos? Comienza por lo esencial. Aparta 10 minutos diarios para sumergirte en la palabra, sin prisas y con un cuaderno al lado. Anota cualquier frase o idea que te interpele, aquellas que mis planificadas semillero de fe, y luego dedica otro lapso breve a la oración. No se trata de recitar oraciones elaboradas, sino de conversar con Dios como quien confía en un amigo fiel. Explícale tus tensiones, tus miedos y tus expectativas. Observa que al articular tu experiencia ante el Señor, tu mente actúa más como receptor de consuelo que como altavoz de temores. A medida que practiques, sentirás que tus pensamientos ganan en calidad y en propósito. El terreno mental, antes yermo y polvoriento, se convertirá en huerto vivo a la sazón de la gracia divina. Allí nacerán ideas nuevas para tu carrera, brillarás con creatividad en tus proyectos y tus relaciones se verán enriquecidas por tu propio sosiego interior. Este cambio no solo te beneficia a ti, sino que irradiará a tu familia y a tu entorno. Nadie necesita una mente ansiosa, pero todos se benefician de un ser humano tranquilo, generoso y con la capacidad de escuchar con paciencia. La renovación del entendimiento, al fin y al cabo, te lleva a saborear de modo más pleno la verdad que Dios revela de sí mismo. No es un catálogo de promesas frías para repetir de memoria, sino un encuentro vivo con la palabra que habla a tus problemas de hoy y te anticipa la victoria de mañana. Cuando te empapas de sus páginas, tu mente queda subordinada a la voz de Cristo, que nunca flaquea, y ya no a las emociones que siempre fluctúan. Ese es el gran salto, pasar de ser espectador de tus propios vaivenes afectivos a ser convocado como artífice de un pensamiento libre y creativo, alineado con la mente de Cristo. En este punto, has asimilado que tu intelecto no es un simple depósito de información, sino un ejército al que debes equipar, adiestrar y liderar con estrategia divina. Cada mañana y cada noche tienes la ocasión de celebrar un breve ritual de renovación mental, leer un pasaje bíblico, orar con intencionalidad y declarar en voz alta un versículo que se convierta en mantra de fe. Con eso, habrás plantado semillas de un nuevo modelo de pensamiento, de un nuevo sistema operativo interior que, con el tiempo, demostrará su eficacia no en meras sensaciones, sino en decisiones sabias, en relaciones sanas y en un gozo que desafía las circunstancias. En el siguiente segmento, nos adentraremos en la identificación específica de los pensamientos que no nacen del Espíritu Santo, aprendiendo a reconocer sus banderas rojas y a discernir la voz que, en medio de la confusión, proviene del Consolador. De esa manera, completarás tu arsenal de herramientas para conquistar tu mente y afianzar un reino de paz, donde el enemigo temerá acercarse. Renovar la mente no es una filosofía abstracta ni un simple ejercicio introspectivo. Es, en esencia, la manifestación práctica de un pacto de obediencia entre tú y tu Creador. Cuando Pablo exhorta a los romanos a no conformarse a este siglo, sino a transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2, está señalando la ruta que todo creyente debe transitar si aspira a vivir con la tranquilidad que proviene de Dios. Esa transformación no se limita a cambiar un hábito o a mejorar una actitud aislada, sino que abarca el entramado entero de tu diálogo interno, la configuración de tu voluntad y la forma como interpretas cada circunstancia. La renovación mental comienza por reconocer un principio fundamental. Tus pensamientos tienen fuerza casi física. Así como un torrente que se desborda arrastra lodo y ramas, los pensamientos tóxicos arrastran tu ánimo hacia la frustración y la derrota. Para detener esa avalancha, necesitas embalsar tus ideas bajo una represa construida con la palabra de Dios. Cada versículo que dejas reposar en tu corazón
Actúa como un bloque firme que detiene el avance del miedo y la inseguridad y al mismo tiempo se convierte en semilla de fe, lista para germinar. Es aquí donde la obediencia juega un papel central. Leer la Escritura de manera mecánica no es suficiente. Es necesario obedecerla en el corazón. Esto significa que, cuando descubres un versículo que contradice la corriente de tu pensamiento, por ejemplo, cuando el Salmo 139, 23, 24 te invita a decir: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos», la respuesta no debe ser el asentimiento intelectual, sino un acto de entrega. Señor, muéstrame qué pensamientos en mí te deshonran y dirígelos conforme a tu verdad. La obediencia a la palabra implica una doble fidelidad. Primero, te comprometes a ceñir tus valores y tus decisiones a los principios bíblicos, incluso cuando te falten las ganas o cuando sientas que tu entorno te presiona para actuar de otra manera. Segundo, conscientes de que la carne tiende a resistirse a esas directrices, aceptas someter tu voluntad diaria a la instrucción divina. Esa sumisión voluntaria es la raíz de la renovación. Cambias no por un decreto externo, sino desde la raíz de tu motivación, porque entiendes que seguir a Cristo es el mayor privilegio que el ser humano puede tener. Una herramienta poderosa en este proceso es el yelmo de la salvación, mencionado en Efesios 6:17. Este componente de la armadura de Dios protege tu mente de proyectarse hacia el futuro con ansiedad o de quedarse anclada en culpas pasadas. Ponerte el yelmo no es un gesto simbólico, es la declaración consciente de que tu identidad y tu confianza descansan en la obra redentora de Jesús y no en tus propias fuerzas. Cada mañana, antes de iniciar tu jornada, dedica unos instantes a colocarte mentalmente ese yelmo. Imagínalo cubriendo tu frente, resguardando tus pensamientos, sellando toda puerta por la que el enemigo pretenda entrar con dudas o con reproches. Ese acto interno fortalece tu disposición a recibir direcciones divinas en lugar de soportar el bombardeo de la presión emocional. La lectura devocional sistemática es otro pilar en la renovación del entendimiento. No se trata de acumular información bíblica, sino de exponer tu mente intencionadamente a la palabra viva. Al leer un pasaje como Isaías 26:3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, busca entender el contexto original. Medítalo en tu corazón y luego pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida no he confiado plenamente en Dios? ¿Qué pensamientos se interponen entre mis sentimientos y la paz que Él promete? Anota en un cuaderno cualquier revelación personal y comprométete a volver sobre ella en los momentos de tensión. La renovación mental mediante la palabra exige constancia y prevención. Imagina que tu mente es un jardín. No basta con plantar flores una vez. Hay que deshiervar regularmente, regar las semillas y protegerlas de las plagas. En los días de tranquilidad, prodúcete un mantenimiento preventivo, leyendo diarios sabáticos de textos edificantes, escuchando lecturas bíblicas en aplicaciones de audio o acompañándote de un grupo de estudio. En los días de crisis, cuando el temor azote con más fuerza, recurre a tu arsenal de versículos y proclámalos con tu propia voz. Decir en voz alta, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Activa una dinámica espiritual que desaliente el avance del enemigo. La obediencia también radica en aplicar inmediatamente lo que aprendes. No permitas que tu mente archive una verdad bíblica solo para exhibirla más tarde. Practícala al instante. Si reconoces que has cedido al resentimiento, recuérdate Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. En vez de alimentar la ofensa, ora para soltarla y confía en que Él hará justicia a su tiempo. Ese acto de obediencia inmediata, aunque parezca pequeño, golpea las fortalezas de la mente que justifican la ira y crea un nuevo patrón. Tu mente aprende a operar con criterios de misericordia antes que con criterios de venganza. Un componente crucial de la obediencia mental es la confesión diaria,
En lugar de permitir que los pensamientos negativos maduren como uvas envenenadas, ofrécelos al Señor en un breve acto de contrición. Señor, reconozco que mi mente ha dudado de tu provisión y mis pensamientos se han desviado hacia el temor. Te pido perdón y te ruego que los renueves con tu Santo Espíritu. Esta confesión no es un gesto repetitivo de culpa, sino un parto de liberación interior. Al articular tu necesidad de perdón, cierras la brecha que el enemigo intenta abrir entre tus pensamientos y la gracia divina. La obediencia a la palabra, a su vez, se traduce en testimonio activo de esa transformación. No te contentes con cambiar en lo más íntimo. Deja que tu vida cotidiana refleje la mente de Cristo. Cuando enfrentes decisiones laborales, proyectos familiares o proyectos de servicio, no permitas que la duda sea tu consejera. Consulta primero con tu entendimiento renovado basado en las Escrituras. Esa coherencia entre pensamiento y acción honra la verdad bíblica y refuerza tu confianza. Cada paso fundamentado en la palabra se convierte en prueba viviente de que renovaste tu mente con obediencia. Al avanzar en este proceso, notarás un fenómeno precioso. Lo que antes te parecía un sacrificio mental, leer la Biblia, orar en silencio, confesar tus errores, poco a poco se convierte en una fuente de gozo. Esa paradoja revela la naturaleza del reino de Dios. Entrega tu mente al Señor y descubrirás que tu alma florece. El sufrimiento de la autoimposición desaparece, porque la obediencia nace del amor y del reconocimiento de que Él actúa para tu bien. La armadura de Dios completa este cuadro. Además del yelmo, el escudo de la fe, la coraza de justicia y la espada del Espíritu trabajan en conjunto para fortalecer tu mente renovada. El escudo de la fe detiene las flechas inflamadas del temor, mientras que la espada de la palabra corta las raíces de la duda. La justicia imputada por Cristo se convierte en coraza que protege tu autoimagen de los golpes de la culpa. Cada pieza de esa armadura se activa mediante la obediencia. No basta con tener un conocimiento intelectual de la armadura. Debes vestirla con tu fe práctica todos los días. La meta final de renovar tu entendimiento trasciende la mera gestión de emociones. Persigue un resultado mucho más profundo: forjar un espacio interior en el que tu mente, antes marcada por el vaivén de la ansiedad, se transforme en un auténtico portal de revelación divina. Imagina un terreno mental tan firme y abierto que cada vez que guardas silencio en obediencia a la palabra, la voz suave y persuasiva del Espíritu Santo pueda susurrarte claridad incluso en las encrucijadas más complejas de tu vida. Ya no se tratará simplemente de administrar el estrés, sino de recibir una guía precisa para tus decisiones, de negocios, desde el plan estratégico hasta las negociaciones más delicadas, para tu familia, cuando surjan conflictos o decisiones que afecten a tus seres queridos, y para tu servicio en la comunidad o la iglesia, al buscar el paso siguiente en el ministerio, en el voluntariado o en cualquier área donde Dios te use. Este nivel de sensibilidad espiritual no surge de prácticas aisladas de meditación neumática o de ejercicios esporádicos de reflexión. Se alcanza únicamente a través de una disciplina sostenida que deposita la palabra de Dios en cada grieta de tu pensamiento una y otra vez, impidiendo que las fisuras de la duda se amplíen con el tiempo. Es la constancia de leer, memorizar y proclamar las Escrituras lo que remodela tus patrones mentales, de modo que tu reflexión natural se alinee cada vez más con la sabiduría divina. Y no basta con acumular conocimiento bíblico. Se requiere una disposición inquebrantable a obedecer lo que aprendes. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, asienta a tus pies un nuevo cimiento de confianza. Al cerrar esta etapa de enseñanza, te invito a sellar un pacto en lo más íntimo de tu corazón. Comprométete a asumir este entrenamiento no como un recurso de emergencia, válido solo para las crisis, sino como un estilo de vida permanente. Decide que cada mañana
Nada más despertar, renovarás deliberadamente tu mente con una lectura devocional breve. Puede ser un salmo, un pasaje de las epístolas o una promesa concreta, seguida de una oración de renuncia donde entregues a Dios toda ansiedad y todo pensamiento de derrota. Y cada noche, antes de descansar, proclama en voz baja un versículo de fe, declarando tu confianza en que Él vela tu mente mientras duermes. Cuando adoptes esta práctica rutinaria, comprobarás que los viejos ruidos de la ansiedad comienzan a desvanecerse. Lo que antes era un murmullo constante de «¿y si?», dará paso a los cantos secretos del espíritu, esas intuiciones sutiles que te animan, te confortan y te dirigen. Tu interior se transformará de un campo de batalla en un santuario de paz, capaz de responder a la injusticia, al fracaso o al dolor, no con pánico, sino con serenidad y sabiduría. Con esta base asentada, estarás plenamente preparado para avanzar hacia el siguiente nivel, la práctica intensiva de las técnicas espirituales que consolidarán tu gobierno mental, la oración de batalla, la confesión en voz alta y la alabanza deliberada, temas que exploraremos en el segmento próximo y que te permitirán ejercer tu autoridad en la mente con naturalidad, tal como Cristo te ha llamado a hacerlo. En el fragor de la batalla mental, las técnicas espirituales son las armas que Dios ha provisto para que tu voluntad no sucumba ante el torrente de pensamientos ansiosos. No se trata de meras prácticas psicológicas, sino de estrategias que operan en el espíritu y que, al unísono, transforman tu experiencia interna. 3 de ellas destacan por su eficacia probada en la Escritura y en el testimonio de generaciones de creyentes: la oración de guerra espiritual, la confesión de la palabra en voz alta y la alabanza deliberada. La oración de guerra espiritual no es una súplica pasiva ni un simple trámite religioso. Es un acto de autoridad que proclama tu posición en Cristo y tu potestad para someter todo argumento enemigo. Cuando invocas el nombre de Jesús con convicción, no solo pides ayuda, sino que ordenas el fin de la opresión y la instauración de la paz. Inicia esta práctica cada mañana, antes de que el bullicio del mundo invada tu mente. En voz firme, declara que toda arma forjada contra mí no prosperará. Isaías 54:17. Que en el nombre de Jesús reprendo todo temor y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi mente y mi corazón. Filipenses 4:7. Al repetir esa oración de guerra, tu espíritu se alinea con la victoria de la cruz y se endurece contra las flechas de la duda. En momentos de crisis, cuando el asalto mental se encarna en un brote de pánico o en la insistencia de pensamientos catastróficos, aplica la misma técnica en pocos segundos. Cierra los ojos, alza tu voz interior o exterior y pronuncia un decreto corto pero contundente. Por el poder del Espíritu Santo, cancelo todo argumento de derrota y declaro mi mente renovada en Cristo. Esa breve declaración actúa como un baluarte que impide a la ansiedad ganar más terreno. No subestimes el valor de una oración concisa. Muchas veces, miles de palabras de clamores quedan diluidas, pero una orden de guerra, pronunciada con fe, produce un impacto inmediato en el reino espiritual. La segunda técnica consiste en la confesión de la palabra en voz alta. Hay algo muy profundo en el hecho de que la boca crea realidades. Las palabras que eliges al pronunciar un texto, al leer un salmo o al declarar una promesa bíblica empiezan a tallar surcos en tu mente y a movilizar tu cuerpo. Si tus labios se habitúan a recitar temores, no soportaré esto, me refrenaré de fallar, seguro será un desastre. Tu intelecto y tu organismo desatan respuestas de pánico. El corazón se acelera, la respiración se envuelve en nudos y la mente proyecta escenarios cada vez más angustiosos. En cambio, cuando tu aliento lleva mercancía de fe y tus afirmaciones están saturadas de escritura, envías un mensaje inequívoco a todo tu ser. Tu realidad está anclada en las promesas de Dios, no en los ecos del miedo.
Para incorporar esta práctica de forma sostenible, adopta el hábito de leer pasajes clave en voz alta y de manera pausada, como si cada palabra fuera una semilla que debe enterrarse en lo más profundo de tu mente. No te apresures. Permite que cada sílaba se asiente, que cada consonante te recuerde el poder de la palabra viva y que cada vocal te haga sentir la presencia del autor de la vida. Fragmentos como el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pueden convertirse en estandartes personales que protejan tu mente cuando entrevistes la escasez. Otros versículos como Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todo para bien de quienes le aman. Actúan como contrapesos a la desesperación, recordándote que incluso lo impredecible se orquesta para tu crecimiento. La clave es la convicción. No se trata de murmullo mecánico ni de rutina religiosa, sino de decretar con el corazón la verdad que tu mente necesita para desechar la mentira. Puedes iniciar cada mañana confesando con voz firme una lista de promesas que respondan a tus mayores temores. En el nombre de Jesús, declaro que soy más que vencedor. Romanos 8:37. Mi fortaleza y mi salvación son el Señor. Salmo 27:1. Hazlo frente al espejo, al volante del coche o mientras te vistes. Cuanto más lo practiques en diferentes contextos, más natural será tu reacción ante la ansiedad. La tercera técnica, íntimamente ligada a la anterior, es la alabanza deliberada. Alabar a Dios no solo en los instantes de gozo, sino precisamente en medio de la tormenta interior, ejerce un efecto disruptivo en los ciclos de la ansiedad. Cuando te detienes a entonar un himno, a elevar un canto espontáneo o a repetir un nombre de Dios con gratitud. Soberano Dios, tu poder me sustenta. Colocas tu mente frente a la grandeza infinita del Señor y contra la pequeñez de tus temores. Este acto no depende de tu emoción del momento. Es un acto de voluntad que fuerza la atmósfera interior a alinearse con lo eterno. Muchos creyentes dan testimonio de que, en medio de un brote de pánico, alzaron una simple estrofa y vieron la presión mental desvanecerse. Cuando canté, grande eres tú. Algo en mí se dio y sentí el pulso de su presencia. Esa experiencia no es anecdótica, sino ilustrativa. La música, combinada con una letra que proclama la fidelidad de Dios, reordena conexiones neuronales y crea un refugio donde el Espíritu Santo puede soplar con libertad. Para hacer de la alabanza un arma cotidiana, prepara listas de reproducción con himnos clásicos y alabanzas contemporáneas, con letras centradas en la soberanía, la gracia y la paz de Dios. Al sentir el primer temblor de la ansiedad, pulsa play y canta con todo tu ser, aun si tu voz tiembla. Con cada nota, invitas a tu mente y a tu alma a salir del dominio del miedo y a entrar en el reino de la adoración, donde la presencia de Dios disipa las sombras y establece un clima de renovación interior. Para integrar estas técnicas de manera fluida en tu rutina, puedes diseñar pequeños rituales. Por ejemplo, al despertar, antes de encender el móvil, arrodíllate e inicia con un himno breve de agradecimiento. Luego, confiesa en voz alta un pasaje que refuerce tu posición en Cristo. A mitad de la mañana, cuando sientas la mente nublarse, dedica 30 segundos a la oración de guerra espiritual. A media tarde, repite un versículo corto mientras inhalas y exhalas conscientemente. Al inhalar, Dios es mi refugio. Al exhalar, en Él confío. Al caer la noche, ofrece una última ronda de confesiones bíblicas antes de acostarte, asegurándote de que tu último pensamiento sea de adoración y no de preocupación. Imagina que cada una de estas técnicas es un engranaje en la maquinaria de tu mente. La oración de guerra activa la defensa. La confesión de la palabra te arma el pensamiento y la alabanza abre una brecha para la presencia de Dios. Al coordinar estos tres movimientos, tu interior se convierte en un santuario inexpugnable, donde la voz de Cristo resuene con tal claridad que las voces hostiles solo ofrecen un murmullo lejano e inefectivo. Este entrenamiento no excluye el apoyo comunitario.
Compartir cantos de alabanza, oraciones de proclamación y pasajes de confesión en un círculo de hermanos fortalece tu convicción y multiplica el impacto espiritual. La armonía de varias voces alzando la misma declaración crea un eco de autoridad divina que penetra aún más profundamente en tu conciencia colectiva y te hace consciente de que no estás solo en la guerra interna. En última instancia, estas técnicas apuntan a un objetivo mayor: entrenar tu mente para responder con celeridad al auxilio divino y para no dejar que la ansiedad establezca su propio ritmo. Tal como un soldado recibe adiestramiento hasta que su reacción sea automática ante la alarma, tú debes practicar estas estrategias hasta que, al primer signo de intranquilidad, tu mente recurra a la espada del espíritu, a la confesión de la verdad y al canto de alabanza, sin dudar. Al dominar estas técnicas espirituales, tu sobriedad interna dejará de depender de tu estado de ánimo o de tu nivel de energía. No importa cuán agotado te sientas o cuán desesperada parezca la circunstancia, tu mente energizada por la oración de guerra, la confesión en voz alta y la alabanza constante, mantendrá intacta su fortaleza. De hecho, la intensidad de la prueba se convertirá en campo donde se forja tu carácter espiritual, porque cada uso de estas armas traslada tu confianza de las emociones a las promesas inmutables de Dios. Con esto concluye la quinta etapa de nuestro entrenamiento. Has aprendido 3 técnicas esenciales para conquistar tu mente: la oración de guerra espiritual, la confesión de la palabra en voz alta y la alabanza deliberada. En la siguiente parte, nos centraremos en la exhortación de Cristo de no solo sobrevivir tus pensamientos, sino de dominarlos desde la fe viva, mostrando cómo ese llamado redefine tu identidad y tu acción cotidiana. El Evangelio que Jesús proclamó no es un conjunto de normas para que los creyentes vivan resignados, es un llamado a la libertad plena, incluso en la esfera más íntima de la existencia, nuestros pensamientos. Aquel que orbitó la creación con su palabra y la sostuvo en su firmeza, te asigna un rol activo. No eres un náufrago de tus emociones, ni un simple espectador de tus fantasmas internos, sino un guerrero de la cruz, investido de autoridad para dominar cada idea discordante con la verdad de Dios. Cuando Jesús resumió la ley en «amarás a Dios con toda tu mente», Mateo 22:37, no se refería a un sentimiento nebuloso, sino a una entrega deliberada y consciente de nuestras facultades intelectuales. Amar a Dios con la mente implica someter pensamientos, razonar a la luz de las promesas divinas y proyectar nuestras percepciones desde la perspectiva del reino. No es ignorar la ansiedad, ni pretender que no existe, sino reconocerla, enfrentarse a ella con la convicción de que Cristo ya ganó la victoria, y desde ese lugar dictar las alternativas de entendimiento que edifiquen la fe. La obediencia pasiva ante la guerra mental equivale a vivir bajo un estado de sitio. Sobrevivir implica que las armas del enemigo penetran tus defensas y marcan el pulso de tus días con su dictamen de temor. Sin embargo, Cristo te llama a otro nivel, a dominar la atmósfera de tu mente, a erigir torres de proclamaciones bíblicas, a usar la autoridad de su nombre con tal naturalidad que la ansiedad quede reducida a un murmullo lejano. Esta tarea no se trata de fingir fuerza, sino de recurrir a la fuente de toda fortaleza. Cuando Pablo afirma que podemos todo en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13, no añade letra chica, declara que nuestra capacidad de dominar viene de aquel que derribó al mundo. El dominio de la mente es una experiencia de fe activa. Fe no significa que todo será color de rosa, ni que no sentirás el embate de la angustia, sino que tu respuesta primaria será siempre, en Cristo tengo la victoria. Cuando los pensamientos de impotencia te visitan, tu primera reacción lógica no será un grito de desesperación, sino la proclamación de la obra consumada en la cruz. Dios ha vencido por mí, yo participo de su victoria. Esa respuesta fija el timón de la mente en el océano de la gracia, impide que las olas de la ansiedad te arrastren y te convierte en un baluarte de esperanza. La gran diferencia entre sobrellevar y dominar tus pensamientos radica en el nivel de autoridad ejercida. Sobrellevar la ansiedad es un sistema de supervivencia, parecido a reaccionar. Me tiemblan las manos, pero trato de controlarlo. Es un esfuerzo humano que tarde o temprano cede ante el agotamiento. Dominarla, en cambio, involucra la aplicación de ejercer un decreto consciente de fe.
Declaro que esta mente obedece a Cristo y que el temor no tiene derecho aquí. Esa genuina autoridad es tan poderosa como inconcebible para los estándares meramente psicológicos porque es un mandato de un rey soberano. Aplicar este dominio requiere dos actitudes esenciales. La primera es la certeza de tu posición en Cristo. Cuando dudas de tu identidad, seré digno, será suficiente mi fe, das espacio a la inseguridad. Pero si te afirmas en que eres hijo amado, revestido de justicia por la sangre de Jesús, tus pensamientos encuentran un anclaje firme. Saber que Dios te considera justo y valioso disuade en cualquier acusación interna de mantenerte en la derrota. La segunda actitud es la proactividad de la fe. No basta con saber que tienes el derecho de reinar sobre tus pensamientos, debes ejercerlo. Cuando adviertas que un pensamiento peligroso está a punto de instalarse, atrápalo antes de que se asiente. Repréndelo con la autoridad de Jesús. Reemplázalo inmediatamente con la palabra y, si es necesario, marca el territorio con un acto de alabanza o de confesión en voz alta. Esa urgencia de fe crea un circuito de retroalimentación positiva. Tus éxitos pequeños alimentan la confianza para enfrentar desafíos mayores. Este nivel de dominio se convierte en un estilo de vida. A medida que entrenas tu mente para no tolerar ningún atropello de la ansiedad, tu corazón madura en discernimiento y tu espíritu goza de mayor paz y estabilidad. Llegarás a un punto en que reconocerás las operaciones del enemigo antes de que te hagan sombra. La voz de Cristo resonará en tu interior con tal claridad que las voces tóxicas quedarán expuestas como lo que son, ecos de un pasado de derrota o artimañas del adversario para neutralizar tu testimonio de fe. El dominio de la mente, entonces, es la manifestación práctica de la redención ya obtenida por Cristo. No es un proyecto secundario, ni un lujo espiritual, es el núcleo donde se refina tu obediencia y se evidencia el poder del Evangelio en tu experiencia diaria. Cuando tu mente opera bajo la soberanía de Cristo, te conviertes en un faro de esperanza en medio de un mundo donde la ansiedad y el miedo son la norma. Al dominar tus pensamientos, honras a Dios y liberas a tu entorno de la influencia de las sombras que alguna vez te acosaron. Para consolidar el dominio de tus pensamientos, resulta indispensable traducir la teoría en práctica. 3 ejercicios simples, pero de impacto profundo, pueden instalarse en tu rutina diaria y transformar gradualmente el ecosistema de tu mente. La escritura devocional, la lectura bíblica en voz alta y la música de renovación. La escritura devocional funciona como un espejo donde plasmas los movimientos de tu interior. Reserva diariamente un cuaderno destinado exclusivamente a este propósito. Comienza anotando el pensamiento dominante que adviertas, sea de temor, de crítica o de duda, y luego dedica 2 líneas a contraponerle la verdad bíblica que lo desarme. Por ejemplo, si registras «Estoy abrumado por las deudas», escribe junto a él «Dios suplirá mis necesidades según su riqueza». Filipenses 4, 19. Esa acción de confrontación escrita refuerza el reconocimiento y la sustitución mental. Llevas al papel la dinámica de enfrentar argumentos y de arrancar la maleza de la ansiedad para plantar semillas de fe. Continúa tu escritura con un breve espacio de gratitud. Anota 3 aspectos de tu día por los que agradeces a Dios. El contraste entre la carga inicial y la gratitud final actúa como un péndulo que restablece tu mente en la percepción de la fidelidad de Dios. Con el tiempo, notarás que tus entradas de gratitud sobrepasan con creces las de ansiedad, lo cual significa que tu perspectiva interna se reorienta hacia lo que edifica y no hacia lo que paraliza. El segundo ejercicio es la lectura bíblica en voz alta. El acto de pronunciar las escrituras con tu voz añade un componente físico al proceso mental y espiritual. Encuentra pasajes que fortalezcan tu identidad en Cristo y tu confianza en su poder. Dedica un mínimo de 5 minutos cada mañana o por la noche a leer esos textos despacio, permitiendo que cada palabra penetre más allá de los oídos y llegue al corazón. Fragmentos del Salmo 91, del Salmo 23,
de las promesas de Jeremías 29:11 o de las declaraciones de triunfo de 1 Corintios 15:57, al ser expresados en voz alta, recalibran tu sistema emocional y sirven de muralla defensiva contra la ansiedad. No sorprende que la lectura en voz alta sea el método preferido de muchos que han experimentado restauración mental. Al hablar, tu lengua articula fe, tu mente procesa la verdad y tu espíritu se alinea con la autoridad de la palabra. Esa sincronía hace que, cuando surja un pensamiento hostil, tu mente recuerde de inmediato la promesa leída y tu boca reproclame con convicción el versículo apropiado. El tercer ejercicio es la música de renovación. La música tiene la capacidad de reestructurar patrones neuronales y de evocar estados emocionales que las palabras por sí solas a veces no alcanzan. Crea una lista de reproducción con himnos y canciones contemporáneas que proclamen la soberanía de Dios, su fidelidad y su paz. Puedes incluir salmos musicales, composiciones instrumentales meditativas o alabanzas contemporáneas cuyo mensaje central sea la victoria en Cristo. Cuando sientas que tu mente tambalee, detén lo que hacías y pon la música con actitud de expectación. En lugar de usarla como simple fondo, haz de cada verso un decreto de fe. Al escuchar, tu amor me rodea, tu gracia me sustenta, repítelo interiormente y permite que las notas configuren nuevas rutas de pensamiento. La música de renovación actúa como un refuerzo sensorial que sustenta los citados mecanismos de la escritura y de la lectura, consolidando un ambiente mental inclinado hacia la confianza. Integrar estos 3 ejercicios en tu vida diaria es un signo de compromiso discipular. No busques perfección inmediata ni exijas resultados cuantificables de un día para otro. Confía en el proceso de siembra y espera la cosecha en el tiempo de Dios. A medida que avances, tu mente se volverá más ágil para detectar los embates de la ansiedad, más rápida para recurrir a los versículos escritos y más receptiva a la paz que la música de renovación trae. Llegados a este punto de nuestro recorrido, has sentado los pilares de un entendimiento alineado con Cristo. Identificaste y derribaste argumentos enemigos. Renovaste tu mente con la palabra y la obediencia. Conquistaste tus pensamientos con oraciones de guerra, confesiones habladas y alabanza. Y ejercitaste tu corazón con escritura devocional, lectura en voz alta y música de edificación. Ahora es momento de sellar esta experiencia con una oración guiada que integre todo lo aprendido y te conduzca a un estado de paz profunda. Encuentra una postura cómoda, ya sea sentado o recostado, y cierra los ojos. Toma 3 respiraciones profundas, inhalando la certeza de que Dios está contigo y exhalando cualquier resto de tensión. En tu mente o en voz baja, profesa: Padre Celestial, gracias por tu palabra que ha desmantelado los argumentos que me ataban al miedo. Gracias porque tu verdad ha renovado mi entendimiento y ha establecido un camino de libertad en mi mente. Hoy declaro que mis pensamientos le pertenecen a Cristo. Mi mente no será campo de batalla donde la ansiedad gobierne, sino trono de fe donde tú reinas soberano. Permite que esas palabras resuenen en tu interior. Luego, levanta en tu espíritu el yelmo de la salvación, diciendo: Con el yelmo de la salvación cubro mi mente de toda acusación y de todo temor. Reprendo las sombras de duda y reprendo las voces hostiles. En el nombre de Jesús afronto cada pensamiento y lo sujeto a la obediencia de Cristo. A continuación, invoca la presencia del Espíritu Santo para que examine tu corazón, tal como anhela el salmista. Señor, según tu promesa en Salmo 139, examíname, conoce mis pensamientos y guíame por la senda de la vida. Revela cualquier rincón de mi mente donde la ansiedad aún levante sus tiendas, y haz la obra liberadora de renovar mis motivos con la frescura de tu espíritu. Inspira de nuevo con la promesa de Isaías 26:3 y profesa: Padre,
Tú guardarás en perfecta paz mi mente cuyo pensamiento en ti persevera, porque confío en tu fidelidad y en tu amor inquebrantable. Que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, inunde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Finalmente, concluye esta oración de renovación mental con un breve acto de adoración. Señor, recibo este descanso como ofrenda de adoración. Duermo en tu presencia y me despierto con el himno de tu victoria. Que este momento marque el inicio de un nuevo estilo de vida, donde mi mente permanece firme y generosa, reflejo de tu gloria. Abre suavemente los ojos, agradece el silencio que sigue y reconoce que la paz no es una emoción fugaz, sino una instalación estable cuando depositas tus pensamientos en las manos de aquel que creó tu mente y te llamó por su nombre. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para iniciar este ciclo de identificación, confrontación, renovación y dominio mental. Hoy has dado un paso decisivo hacia la libertad interior. Mañana repítelo con la misma pasión y la misma convicción, sabiendo que no caminas solo. Cristo no solo te enseñó el camino, te sustenta en cada paso, guía tus pensamientos y asegura tu paz. Hoy has recorrido un camino intenso. Desde reconocer la trampa silenciosa que atrapa tus pensamientos hasta vestir la armadura completa de Dios, declarando victoria con oración de guerra, confesión bíblica hablada, actos de alabanza y hábitos devocionales. Ahora llega el momento de llevar esta reflexión más allá de tu conciencia personal y hacerla latir en comunidad. Deja en los comentarios la frase que declara tu libertad en Cristo. Hoy declaro que mi mente le pertenece a Cristo, para sellar este pacto de renovación con el poder de tu testimonio. Al escribir esas palabras, no solo reafirmas tu convicción, sino que extiendes la semilla de esperanza a otros que quizá hoy luchan con pensamientos oscuros. Cada me gusta y cada suscripción se convierten en un acto de fe compartida, un eco que multiplica la promesa de una mente gobernada por la verdad del Evangelio. No permitas que este entrenamiento se quede como una idea atractiva en tu mente. Vívelo cada día. Al despertar, proclama tu decreto de victoria. A media jornada, monta guardia con la espada de la palabra. Al anochecer, repasa tu victoria en oración de gratitud. Y mientras lo haces, invita a otros a sumarse. Tu mente renovada en Cristo no es un proyecto privado, sino el testimonio vivo de la libertad que solo Él ofrece. Que cada pensamiento sometido, cada versículo declarado y cada nota de alabanza entonada sean un faro que ilumine el camino de quienes necesitan encontrar la paz verdadera. Comparte este entrenamiento espiritual en tus redes, suscríbete para recibir cada semana más reflexiones que fortalezcan tu espíritu, y juntos proclamemos alto y claro: mi mente ya no me manda, Cristo sí.